Yo les quiero decir algo, sí, les voy a confesar algo. Escuchen bien lo que lo voy a confesar. Esto sí es algo que es muy, muy, muy personal y que me he dado cuenta. Yo debería recibir ataques de la iglesia evangélica al cual he servido. Yo debería recibir ataques de la iglesia al cual yo ataco doctrinalmente. Yo estoy en contra de las doctrinas de la iglesia evangélica, estoy en contra de la doctrina de los testigos de Jehová, en contra de la doctrina de la mayoría de iglesias. Estoy en contra del dispensacionalismo en la línea teológica, estoy en contra del cuerno pequeño, en contra de las doctrinas de la iglesia católica, no en contra de los católicos. Yo debería recibir los ataques de ellos debería recibir los ataques. Pero créanme que la iglesia evangélica ha sido la que menos me ha criticado. La iglesia evangélica me escucha. Dice, este hombre puede ser que te haya equivocado, puede ser que tenga la razón, puede ser que sí, pero me escucha. Usted no va a encontrar un video por ahí calumniándome de la iglesia evangélica, no va a encontrar ninguno. Los ataques han venido de la iglesia, imagínense de cuál iglesia, de la iglesia adventista, quiero decirlo así, de la iglesia adventista, que tanto de la iglesia adventista, ¿cómo lo puedo llamar a ellos? Yo creía que la iglesia adventista es una sola, ¿no? Ahora yo me entero que tiene muchas ramas, pero de la iglesia adventista, que es ¿cómo se le? A ver, pónganme ahí, ustedes que saben esto, la corporación, tanto de la corporación como también de los que no son de la corporación, pero no de todos. Hay gente dentro de la iglesia adventista que es muy sincera, muy buena, que nos apoya bastante, pero lo que les digo es que los ataques han venido de gente de la iglesia adventista, ¿sí? Pero a nosotros nos hacen publicidad gratis. Yo no he pagado ni un centavo porque los que nos han hecho esas malas publicidades son los que más nos han ayudado a llegar a gente. Hay mucha gente que me dice, mire, le voy a contar una cosa. Yo recibí tanto ataque de un hermano, de mi hermano adventista, que alguien me llamó por teléfono y me dijo, pastor, mira, yo le mando plata a ese hermano que te ataca. ¿Sabes qué, mi hermano? A partir de hoy no le doy ni un centavo, te voy a dar a ti. Yo le digo, pero yo no pido dinero. Me dijo, no importa, pero te voy a dar a ti, me dijo. y pobre hombre. O sea, tanto fue que sus propios discípulos están mandando sus ofrendas entonces. O sea, la bendición de Dios que ellos que se los daban a ellos, y no solamente hablo de uno, y no, porque las personas que nos apoyan también son gente que son de ellos mismos, nos apoyan moralmente, nos levantan, y eso es bueno, ¿sí? A mí se me acusa de varias cosas. Miren, voy a hacer una confesión que muchos creen que es mentira. El pastor Miguel Ángel Ortiz ha sido adventista. Dios sabe que nunca me bauticé en la iglesia adventista. Segundo, nunca leí un libro del Espíritu de Profecía. Nunca leí uno. Yo comencé a leer un libro llamado El Conflicto de los Siglos. Inclusive pastores hablaron diciendo, no, es que el pastor leía los libros del Espíritu. Eso es una mentira. Miren, Dios sabe que yo nunca terminé de leer un libro del Espíritu de Profecía. Nunca leí ningún libro. Nunca. Dios sabe que no miento, que yo nunca leí un libro del Espíritu de Profecía. No leí. Por eso soy ignorante en los libros. Entonces, cuando a mí me preguntan, cuando a mí me dicen, pastor, ¿por qué tú no crees en Elena de White? Ese pastor no cree en Elena de White. Yo digo, yo no puedo creer en algo que no sé ni conozco. Yo creo en el espíritu de profecía. Sí creo en el espíritu de profecía porque la Biblia es una revelación del espíritu de profecía. Pero cuando a mí me preguntan, ¿tú crees en el espíritu de profecía? No me hablan del espíritu de profecía de la Biblia, sino me preguntan si yo creo o no creo en los escritos de Elena de White. Y la respuesta es, no lo sé si es espíritu de profecía porque yo no he leído. Pero las cosas que yo voy entendiendo, gracias a Dios he ido a lugares, por ejemplo, República Dominicana, estuve como 3-4 días en una reunión donde hablaron cosas de la salida al campo. Yo voy aprendiendo y digo, no, esto es coherente con la Biblia, me gusta, quiero hacerlo, quiero ponerlo en práctica. O sea, soy alguien que conforme voy descubriendo, quiero aplicar. Pero hermanos míos, ¿saben quiénes son los que me acusan de que yo no creo en el espíritu de profecía? Los adventistas. Ellos sí no creen en el espíritu de profecía. Yo les puedo demostrar, no todos, hay excepciones a la regla. Pero hasta donde yo sé, y tengo por ahí las fuentes para defenderme, hace más de 180 años atrás, Elena de White escribió
que uno debe salir al campo. Eso lo escribió para la iglesia adventista. La orden de salir al campo. Yo le pregunté eso a un hermano y le dije, hermano, dentro de la iglesia adventista, ¿cuántos ya salieron al campo? Y me dice, el 1%. O sea, ¿desde cuándo hay que salir al campo? Según él me dice, según Elena de White, es para salir y vivir allá en el campo. No hay que esperar todavía el nuevo orden mundial, sino que el pueblo de Dios tiene que vivir en el campo. Entonces, ¿qué hacen ustedes que creen en el espíritu de profecía en las ciudades? ¿Por qué no salen al campo? ¿Por qué me tienen que atacar a mí? El que no cree en el espíritu. Yo no creo por ignorante, porque no he leído, no sé lo que hay ahí. Pero ustedes que lo saben, pónganlo en práctica, pues. Y tengan el valor, después de poner en práctica, de criticarme a mí, porque si de alguna manera, si ustedes creen en el espíritu de profecía y no lo practican, pues no creen. Ustedes tienen culpa, yo no tengo culpa, porque yo no sé lo que dice allí. Pero en lo poco que descubro, en lo poco que me enseñan, en lo poco que aprendo, lo quiero poner en práctica. Ahora, ¿quién sería más justificado? Les pregunto. ¿Quién sería más justificado? Como dijo una vez Pablo, si tú, circuncidado, no practicas la ley, aquel que no es circuncidado y practica la ley, ese es el que tiene la dicha delante de Dios. No el que sea circuncidado, sino que él practique la ley. Y tú que dices que el espíritu de profecía, ¿qué haces entonces en las ciudades? ¿Por qué no sales al campo? Si la orden del espíritu de profecía es salir al campo, ¿por qué no sales? Cuando salgas al campo, ahora sí tienes que echármela a mí y decirme, sí, no creen en el espíritu. Sí, no creo. Por lo menos nosotros ya tenemos visto el terreno, ya tenemos los planes de hacerlo. Y si no he salido al campo, es porque no he sabido que hay que salir. ¿Me explico? Pero ustedes que tienen esa revelación de hace 180 años, ¿qué pasa? Según el espíritu de profecía, se me indicó a mí y se me hizo leer la cita, dice que los adventistas del séptimo día no deberían enviar a sus hijos al colegio secular, sino deben ser formados dentro, en el campo mismo, tener sus propias escuelas allí. Y aplaudo a esa gente que cree en el espíritu de profecía y practica esa cosa, porque yo mismo he visto eso en República Dominicana. Estuve en un lugar apartado en el campo y habían niños ahí y yo les pregunté, ¿y ustedes no van a la escuela? Me dijo, no, nosotros estudiamos en casa según el espíritu de profecía, y me hablaron de niños, Yo me quedé, dije, caramba, qué buena familia que cree en el espíritu de profecía y practica lo que dice el espíritu de profecía. Y yo le pregunté a otro hermano que venía de Estados Unidos y le dije, usted que es adventista hasta el hueso y creo que desde nacimiento, ¿el cuánto por ciento tiene en sus colegios adventistas en sus colegios? ¿El cuánto por ciento de los adventistas están todavía en los colegios particulares, donde la educación está tan corrompida, donde la educación está mal? Y me dijo, todo el mundo. Tal vez habrá un 1% que está practicando. Y yo le dije, no, ustedes están mal. Si ustedes tienen el espíritu de profecía y no practican lo que dice el espíritu de profecía, pues no me acusen a mí de nada. Yo por ignorante, y ustedes por qué. ¿Por qué? ¿Cómo se llama una persona que sabe que hay que hacer algo y no lo hace? Yo no sé qué nombre lo pondrán ustedes, pero yo quedo justificado porque yo no leí ningún libro. Y agradezco a los hermanos que me han regalado muchos libros para leer. Y yo analizo como Pablo, el apóstol Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Y bueno, poco a poco yo veré si es compatible con la Biblia y diré, yo acepto esto, está para mí excelente. Yo no puedo renunciar a aquello que tiene concordancia con la palabra de Dios. Así que cuando alguien dice, el pastor Ortiz no cree en el espíritu de profecía, rechaza el espíritu. ¿Cómo puedo rechazar algo que no sé? Sí, soy ignorante de eso. Y otras cosas más que no quisiera decirlo. Por ejemplo, una más. Según el espíritu de profecía, se le ordenó a la iglesia adventista, sí, abstenerse de toda carne, sí, de no comer carne. También yo pregunté eso a adventistas que conocen. Y me dijo, tal vez el 3% de la iglesia adventista sea vegetariana. El 3%. ¡El 3%! Y yo les dije, me reviento la cabeza yo. ¿Cómo me vienen a culpar a mí? El pastor Miguel no cree en el espíritu de profecía. Y ustedes son unos carnívoros. ¿Carnívoros? Yo puedo comer carne porque no sé ni en qué consiste, ni lo que hay que hacer, ni las mezclas, ni si quito la carne, con qué lo reemplazo. Me gusta la comida vegetariana cuando me voy de gira. No como carne porque me encanta. Me encanta la vegetariana. Pero mi pregunta es,
¿Por qué me acusan a mí de no creer en el espíritu de profecía cuando ustedes son unos carnívoros? Elena de White dijo que ningún dirigente de la iglesia adventista, ningún pastor que gana el diezmo debería comer de las carnes. O sea, a mí me dan la información, yo leo, no, me documento, trato de comentarme y digo, miren, yo tengo tanto material para defenderme, pero no lo hago y discúlpenme si estoy bravo aquí. Y no estoy bravo porque con todos, sino con aquellos que dicen como que él no cree en esto, él no cree en aquello, y darle con las piedras. Y cuando yo miro a los que tienen el espíritu de profecía en sus manos, son unos hipócritas porque me acusan a mí de algo que ni siquiera yo lo sé. Y me acusan a mí de algo cuando ellos no practican el espíritu de profecía. Señores, me doy una cachetada y me caigo al piso. ¿Por qué? Porque es darme un golpe a mí mismo, decir, el pastor tiene que aceptar el espíritu de profecía, pero primero deja la carne, saca a tus hijos del colegio del mundo y ponle a educarlo como es la educación cristiana. Sí, sale al campo, como dice el espíritu, y luego después de eso me vienes a acusar a mí y di, él está mal, no cree en el espíritu de profecía. Pero si no, no tienes la moral. Ustedes que tienen el sábado como día del Señor, discúlpenme, pero a mí hay mucha gente que después de congregar un sábado en la iglesia adventista con evangélicos, vienen y me dicen, pastor, en la iglesia adventista comienzan a las 11, algunos llegan a las 11, se van al mediodía y no regresan hasta otro. ¿Así se guarda el sábado, pastor? ¿Así se guarda el sábado? No, discúlpeme, pero yo el sábado que traté de estudiar cómo es el horario que hay que hacer, que no hay que hacer, a la iglesia trato de decirle, hermano, hay que estar así. Miren, la gente viene con su comida y termina el programa de las 12 y no, ellos en su mente no está que terminó el programa. Si un evangélico está guardando el sábado, la iglesia evangélica está guardando así, con el más celo tremendo, con más celo. Y un adventista que debería dar el ejemplo, llega a la hora que se le antoja, se va por la tarde, no regresa. Si hay partidos de fútbol, se tiene que quedar a mirar la pelota. Es una locura lo que está pasando. ¿Cómo nos van a...? Entonces, a mí me desanimó enviar, hermanos, vayan, congreguen a la iglesia adventista, porque ¿para qué? Si ellos mismos vienen a darme las quejas, hermano, allí, ni siquiera me saludan. Nada, yo sé que hay que atender a los hermanos, ¿verdad? Son hermanos nuevos, quieren ver, quieren encontrar, quieren aprender mucho, ¿sí? Es por eso que a veces yo digo, pienso, ¿no? Así, humanamente pienso yo y digo lo siguiente, ¿será que la iglesia adventista no está preparada para recibir evangélicos? Y no está. Me pregunté yo, porque cuando yo hablé una vez, mientras estaba hablando yo del cuerno pequeño, de la bestia, y entonces los comentarios ahí me decían, pastor, ¿dónde puedo aprender esos temas? Yo les dije, vayan y aprendan en la iglesia adventista. Yo no les mandé a congregar, les dije, vayan y aprendan en una iglesia adventista, aprendan ahí todo lo que pueden, ¿sí? Y me sacaron videos recortados donde el pastor Miguel les manda ahí a la iglesia adventista a congregar. No, es que yo sabía que no van a poder congregar. Y justamente esos que se fueron a aprender, me vinieron después diciéndome, pastor, nos mandaste a la iglesia a aprender, no tocan esos temas. Hablan más de comida, de hermana Elena de White. Y les dije, tranquilos, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿A dónde los envío a congregar? La otra razón es decir, ¿sabe qué, hermanitos? Quédense en su casa. Vamos a estudiar la Biblia de alguna manera virtual, de alguna, no sé cómo. Pero es que, mis hermanos, un evangélico quiere llegar a una iglesia y decir, caramba, así se guarda el sábado, qué bien, qué puntualidad. El evangélico llega temprano. El que debe dar el ejemplo llega a las 10, 11 de la mañana. Se va, ya no viene a los 15 días. No es así, no es así. Yo creo que tiene que haber un despertar, y un despertar tiene que comenzar por la iglesia que conoce esto, no por nosotros los nuevos. Y no es jactancia, pero es la realidad lo que les estoy diciendo. Esto está pasando en muchos sitios. No quiero generalizar, porque a veces dicen, el pastor habló mal de la iglesia. Yo no hablo mal de ninguna iglesia. Yo hablo mal a veces de la doctrina, que es diferente, ¿verdad? Y no es mi estilo. No es mi estilo hacer este tipo de videos, créanme, no es mi estilo. Ustedes quizás van a ver que es el primer video que empiezo a hablar así, pero es necesario que también yo pueda decir lo que pienso, lo que siento y lo que veo, ¿sí? Y yo sé que ustedes piensan que va a haber una migración, que entre muchos y miles de evangélicos van a ir a la iglesia adventista. Yo sé que esperan esa migración, pero créanme que eso no va a pasar si es que ustedes no se preparan. Dios va a levantar un pueblo en los diferentes sitios y en los diferentes lugares, y ahí van a servir a Dios.
Saben que hay muchísimos hermanos evangélicos que están sirviendo a Dios en casa y que si se irían a una iglesia adventista no preparada, van a salir de ahí locos. En serio. Y no diga que la iglesia no tiene buena doctrina. No, es que no está preparada, hermano. Créeme, no está preparada. Si ustedes mismos van a ver que los verdaderos enemigos que se han levantado en contra de mí han sido de ahí, por cosas absurdas, por cosas que calumnias, hablando tontería y media.